Muchas gracias, señora presidenta, señores parlamentarios. Mucho se ha hablado y escrito acerca de cómo la Carta Europea sobre las lenguas regionales o minoritarias puede avalar las políticas públicas que se adoptan en los países en los que existe más de una lengua. En unos el plurilingüismo es oficial, en otros existe de facto sin que sea legalmente reconocido. También existen lugares en los que, existiendo varias lenguas oficiales, se intenta imponer el uso de alguna de ellas, dificultando al resto. España ratificó esta Carta Europea en el año 2001, fecha en la que entró en vigor, y en el mismo texto de ratificación se señala lo siguiente, que en España se entiende por lenguas regionales o minoritarias las lenguas reconocidas como oficiales en los estatutos de autonomía de las comunidades autónomas del País Vasco, Cataluña, Illes Balears, Galicia, Valencia y Navarra, y también aquellas lenguas regionales o minoritarias que los estatutos de autonomía protegen y amparan en los territorios donde tradicionalmente se hablen. Esta oficialización hay que entenderla en el contexto del artículo 3 de la Constitución, cuando éste dispone que el castellano es la lengua oficial española oficial del Estado, que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla, y que las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos. Estas lenguas regionales o minoritarias gozan así de cooficialidad en España, en la comunidad autónoma que las haya oficializado, junto con el castellano o español, que es la lengua oficial en toda España. Por otra parte, contamos con jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el ámbito de la lengua, que es escasa porque el Convenio Europeo de Derechos Humanos no regula directamente el tema de las lenguas. Pero también tenemos normas de orientación de la Unión Europea y recientemente hay que señalar que el Tribunal de Justicia de la UE, a requerimiento de una iniciativa ciudadana europea, Minority Safe Pact, ha dictaminado que no es necesario que la Unión legisle en cuanto a la protección de las minorías nacionales y lingüísticas porque ya existe suficiente regulación al respecto. Hay que señalar que esa Carta Europea sobre las lenguas regionales o minoritarias es un texto internacional con valor de tratado que no ha sido ratificado por Portugal, Andorra, Francia, Italia, Bélgica o Irlanda, y que de entre las disposiciones de la Carta, el artículo 2 ofrece a los Estados que la ratifiquen que escojan un mínimo de 35 medidas de entre las que se enumeran en la parte tercera y que lo seleccionado por cada Estado ha de comprender al menos varias medidas de cada uno de los ámbitos. Yo me voy a limitar a señalar las relativas al ámbito de la enseñanza. ¿Qué disponen en este ámbito? Las medidas a que España se compromete en relación con las lenguas regionales y minoritarias, sin perjuicio de la enseñanza de las lenguas oficiales del Estado, son las siguientes. Prever una educación preescolar, una educación primaria y secundaria, técnica y profesional garantizada en las lenguas regionales o minoritarias correspondientes. En cuanto a la educación universitaria, la Carta no habla de garantizar, sino de fomentar o autorizar la enseñanza en las lenguas regionales o minoritarias. Nótese que la Carta establece que ello debe hacerse sin perjuicio de la enseñanza de la lengua o lenguas oficiales del Estado y que si bien se pide que ello se garantice en la enseñanza preescolar, primaria y secundaria, así como en la formación profesional, para los estudios universitarios y los intercambios internacionales lo que se prevé es la promoción de las lenguas regionales o minoritarias. España presenta periódicamente los informes a que está obligada y el Comité de Expertos de la Carta formula sus valoraciones sobre ello. Y se puede apreciar en el desarrollo legislativo y jurisprudencial existente en España acerca de las lenguas regionales o minoritarias una extraordinaria sensibilidad al respecto, puesto que todos los ámbitos de compromiso cubiertos por la Carta se han cumplido con creces, incluso desde antes de que tal texto entrara en vigor. El problema ha aparecido en sentido contrario cuando en una comunidad autónoma, en Cataluña concretamente, se pretende imponer una única lengua vehicular para la enseñanza sin tener en cuenta que la Carta establece que las lenguas regionales o minoritarias deben enseñarse, promocionarse y utilizarse sin perjuicio de las lenguas oficiales del Estado. ¿Cuál es la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que podemos considerar relevante sobre el uso de las lenguas? Yo señalaré únicamente dos
podríamos generar otras sentencias, pero son de otros ámbitos que no son el de la enseñanza y, en todo caso, lo dejo para el diálogo si hace falta. La primera es el caso Orsus y otros contra Croacia. En este caso se trataba de la escolarización de niños gitanos en grupo separado y con un programa de enseñanza recortado en relación con el oficial, con el argumento de que no conocían suficientemente la lengua croata. El tribunal consideró que los criterios de adaptación de contenidos no eran suficientemente claros y que ello iba en detrimento de los conocimientos que hubieran tenido que adquirir los niños. También estableció que lo técnicamente indicado en estos casos hubiera sido el establecimiento de un programa de aprendizaje de la lengua que les permitiera la adquisición de las habilidades lingüísticas necesarias para poder seguir los programas completos en el menor tiempo posible. La sentencia condenó a Croacia por discriminación, considerando violado el artículo 14 del convenio. La segunda sentencia es el caso Catán y otros contra la República de Moldova y Rusia. Se trata de un problema de hostigamiento contra estudiantes que desean que la enseñanza se realice en su lengua nacional. El problema se enmarca en Moldavia, concretamente en la zona prorrusa de Transnistria, sobre la que de facto el gobierno moldavo, pese a ser quien tiene atribuida jurídicamente la jurisdicción sobre el lugar, no ejerce el control porque las autoridades locales son prorrusas y han formado un gobierno propio, el gobierno de la República Moldava de Transnistria, que no está reconocida por la comunidad internacional. De hecho, es este gobierno el que ocupa las instituciones y dicta las normas para la región. Un momento, un poquito más despacio, aun cuando los intérpretes no me lo están indicando. Tienen mi texto escrito los intérpretes. Ah, vale. Ah, pues debe ser por eso. Ah, es por eso. Sí. Perfecto. Pues continúe, señora Freixas. Los hechos controvertidos comenzaron con la imposición de utilización del alfabeto cirílico en vez del alfabeto latino, lo cual fue objeto de múltiples resistencias. Los estudiantes que no aceptaban la imposición eran insultados en la calle por sus contrarios, hostigados por la policía controlada por la República de Moldova y estaban sometidos a diversos tipos de vandalismo. A pesar de que el gobierno de Moldavia apoyó a los estudiantes, estos no podían resistirse a lo que su república autonómica, entre comillas, estipulaba. El tribunal consideró que, a pesar de que Rusia no tenía legalmente atribuida la jurisdicción en Transnistria, de hecho la ejercía a través de la República de Moldava, y que vulneró el derecho de los estudiantes a recibir la enseñanza en su lengua nacional, así como el derecho de los padres a que sus hijos recibieran la educación conforme a sus convicciones. De esta manera quedaba vulnerado el artículo 8 del convenio relativo al respeto de la vida familiar, así como el artículo 2 del protocolo 1 sobre el derecho a la educación. De estas y otras sentencias sobre el uso de las lenguas en diversos ámbitos, resaltaré como efecto de irradiación a otros posibles casos que los Estados del Consejo de Europa tienen presente, para no incurrir en violaciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos, los siguientes criterios. El no conocer suficientemente una lengua, oficial o minoritaria, tiene consecuencias. Por lo tanto, los poderes públicos están obligados a proporcionar las habilidades lingüísticas suficientes según el contexto para evitar discriminaciones. Al mismo tiempo, también deben facilitar el ejercicio de los derechos tanto en las lenguas oficiales como en las minoritarias, teniendo en cuenta el grado de conocimiento sobre las mismas. Los poderes públicos deben también respetar la legislación vigente emanada de los órganos competentes sobre el uso de las lenguas. No es admisible la imposición forzada del uso de una lengua en la enseñanza cuando es legalmente posible impartirla en otra. Y para obtener el necesario equilibrio es esencial el respeto a la lengua materna y familiar, garantizando el derecho de los padres a que los hijos reciban la enseñanza de conformidad con sus convicciones. Las instituciones de la Unión Europea han dictado varias normas de orientación desarrollando aquello que en el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea se establece, en el sentido de que la Unión respetará la riqueza de su diversidad cultural y lingüística. La Carta de los Derechos Fundamentales prohíbe directamente la discriminación por razón de lengua e impone a la Unión la obligación de respetar la diversidad lingüística.
Siendo claras las bases jurídicas del multilingüismo como patrimonio cultural europeo, las instituciones de la Unión han dictado normas, casi siempre de orientación, para favorecer la cooficialidad lingüística en los Estados miembros. Podemos citar la comunicación de la Comisión, una nueva estrategia marco para el multilingüismo, que es del año 2005, también una resolución sobre el multilingüismo adoptada por el Parlamento Europeo, señalando que es una ventaja para Europa y un compromiso compartido, y también la resolución del Parlamento Europeo sobre las lenguas europeas amenazadas de desaparición y la diversidad lingüística en la Unión Europea. A modo de conclusión, pues, se puede señalar que la aplicación en España de este entramado normativo debe ser coherente, racional y conforme al principio de proporcionalidad reclamado por estos distintos niveles de órdenes jurídicos, y que el respeto a las regulaciones nacionales sobre las lenguas oficiales y cooficiales es reclamado también dentro de la Unión Europea y del Consejo de Europa, del mismo modo que también se establece la necesidad del respeto a las lenguas maternas, especialmente en el marco de la educación, aunque también en el de los medios de comunicación y las relaciones con las administraciones públicas. Muchas gracias.